¿Tendrías las agallas para escuchar lo que Freud descubrió sobre el deseo femenino? Una teoría tan heavy que hasta sus propios seguidores quisieron borrar de los libros de historia. Esto no es especulación ni opiniones personales. Son descubrimientos que el mismo Freud dejó bien claros y que, de ser ciertos, podrían explicar por qué tantos vatos se sienten emocionalmente drenados, desorientados, hasta cierto punto, emasculados dentro de relaciones que ellos llaman amor. Algo que quizá te esté pasando ahorita mismo, lo peor, sin que te des cuenta, porque el deseo femenino, según Freud, jamás fue solo algo de amor y cariño. En este video, vas a descubrir cuál es la teoría prohibida de Freud sobre el deseo femenino. Vas a entender por qué esta idea fue escondida durante décadas, incluso por psicoanalistas que vinieron después de él, y por qué, aunque la hayan querido silenciar, esta teoría sigue operando a escondidas en las relaciones de hoy. Puede estar moldeando el comportamiento de tu pareja, de las mujeres que te atraen, de las dinámicas que no logras controlar y, sobre todo, puede estar afectando tu sensación de poder o de debilidad, sin que tú ni siquiera lo notes. Sigmund Freud nació en 1856, en una época donde la sexualidad era un mega tabú, especialmente la de las mujeres. La Europa victoriana vivía bajo códigos morales súper estrictos, donde hasta tus pensamientos eran vigilados. Mostrar deseo, sobre todo el femenino, se veía como una enfermedad, una desviación o una vergüenza. Freud, sin embargo, no era solo un doctor, era un explorador de lo inconsciente. Él creía que hasta nuestros comportamientos más cotidianos son en realidad manifestaciones de impulsos que tratamos de esconder hasta de nosotros mismos. Fue él quien tuvo los huevos de decir, por ejemplo, que un niño tiene deseos sexuales inconscientes por sus propios padres. Fue él quien afirmó que reprimir esos deseos genera neurosis. Tacharon a Freud de loco, de hereje, de inmoral, pero él no paró. Entre todas sus ideas, una en especial causaba un malestar incluso entre sus colegas más cercanos: su teoría sobre el deseo femenino. Freud notaba en sus pacientes una inquietud que no podía explicarse solo con traumas o represión sexual. Había algo más profundo, un impulso de desafío, de inestabilidad emocional, de poner a prueba constantemente al otro, especialmente al hombre. Empezó a entender que el deseo femenino operaba con otra lógica. No era lineal ni predecible, era circular, enigmático, contradictorio. Freud llegó a decir que la gran pregunta que nunca pudo responder fue: ¿qué quiere una mujer? Pero eso no era una confesión de ignorancia, era una advertencia. Porque en la búsqueda por entenderlas, muchos hombres se pierden, empiezan a moldearse, a adaptarse, a buscar su aprobación. Y en ese proceso, según Freud, pierden lo que sustenta el respeto femenino, su propia integridad. La sociedad de su época no aceptó bien esta idea, y tampoco lo hizo el mundo de la psicoanálisis. La noción de que el deseo femenino era inestable, impredecible y más poderoso de lo que se admitía era, cuando menos, peligrosa. Le daba a la mujer un lugar de potencia, no solo de afecto o pasividad. Por eso, esta teoría fue minimizada, distorsionada o simplemente ignorada en los círculos oficiales. Freud siguió escribiendo sobre ella en fragmentos, cartas y obras menos populares, pero la semilla ya estaba plantada. Y lo que él descubrió, o mejor dicho, intuyó, en aquel entonces, sigue resonando hoy en día, en los silencios incómodos, en las rupturas inexplicables, en las relaciones donde el deseo se muere sin una razón aparente. Freud trató de decirnos: el deseo femenino no es un problema a resolver, es un poder a comprender. Freud se dio cuenta de algo que pocos se atrevieron a admitir. El deseo femenino no era pasivo, era una fuerza activa, subterránea, estratégica, muchas veces más poderosa que el deseo masculino. Mientras la sociedad veía a la mujer como alguien que solo esperaba ser deseada, Freud vio otra cosa completamente diferente. Él vio una inteligencia emocional que ponía a prueba, que desafiaba, que manipulaba inconscientemente la dinámica de la relación. Para él, el deseo femenino no buscaba solo placer o afecto, buscaba poder. Poder emocional, poder simbólico, poder sobre el hombre. Freud notó que muchas mujeres, en silencio, esperaban algo más que protección o cariño. Esperaban ser desafiadas, al mismo tiempo, poner a prueba. Era como si, inconscientemente, parte del deseo femenino consistiera en medir la fuerza del otro, ver hasta qué punto aguanta su identidad ante las provocaciones.
medir si es digno de deseo, no porque se entrega, sino porque no se doblega. Esta idea era peligrosa porque colocaba a la mujer en un papel activo, no solo en el sexo, sino en la estructura emocional de la relación. Freud incluso llegó a sugerir que el deseo de la mujer trae consigo algo del caos, que es ambiguo, oscilante, difícil de capturar con lógica o predictibilidad. Y eso confrontaba directamente el modelo racional y patriarcal del hombre de la época, un modelo que necesitaba controlar, etiquetar y entenderlo todo. Por eso esta teoría fue sofocada. Metía las manos en un triple tabú: el poder de la mujer, la vulnerabilidad del hombre y el juego invisible que existe entre los dos. Hasta los discípulos de Freud, como Jung y Adler, se alejaron de este punto. Prefirieron seguir caminos más aceptables. Pero la verdad ya estaba ahí. Cuando un hombre entra en una relación tratando de complacer, pierde valor, porque sin saberlo está entregando su eje al campo de pruebas del deseo femenino, que no quiere un hombre moldeable, sino un hombre que sepa mantenerse entero, incluso siendo desafiado. Freud no lo dijo con estas palabras exactas, pero todo en su teoría apunta a esto. El deseo femenino tiene menos que ver con lo que tú das y más con lo que eres capaz de sostener frente a él. Y si no entiendes esto, serás puesto a prueba y perderás, sin siquiera saber en qué fallaste. Ahora, salgamos de la teoría y veamos tu vida. ¿Te has sentido agotado tratando de mantener el interés de una mujer que parecía entusiasmada al principio, pero que fue perdiendo el brillo? ¿Has tenido la sensación de que entre más te dedicabas, más ella se alejaba? O peor, ¿has notado que las mujeres que realmente te gustan parecen reaccionar con frialdad, justo cuando tú demuestras más afecto, más entrega? Esta paradoja no es nueva, y Freud ya lo señalaba, aunque con otras palabras. El deseo femenino no responde a una lógica lineal. Se mueve por tensión emocional, por estímulos inconscientes, por sensaciones que desafían lo predecible. Y es por eso que muchos hombres, bien intencionados, sensibles y disponibles, terminan volviéndose invisibles para las mujeres que más desean. Porque lo que ellas sienten no es conexión, es predictibilidad. Y lo predecible no es cita. Esto no es crueldad, es estructura psíquica. Muchas mujeres ni siquiera saben que lo hacen. Simplemente sienten que algo cambió, que la atracción bajó, que el deseo se enfrió, y empiezan a probar, provocar, cobrar. No porque quieran destruir la relación, sino porque, inconscientemente, están tratando de encontrar de nuevo eso que activaba el deseo, la sensación de fuerza emocional en el otro. La mayoría de los hombres, sin entender qué está pasando, entran en modo de reparación. Intentan agradar más, ceder más, explicarse, ser mejores. Pero eso solo empeora las cosas, porque ahora, ante sus ojos, ya no eres un centro de poder. Te convertiste en alguien que busca aprobación. Freud hablaba del masoquismo moral de algunos hombres, una tendencia a doblarse emocionalmente en un intento por ser aceptado. Y eso es lo que está pasando a gran escala hoy. Hombres que confunden empatía con sumisión, amor con renuncia de sí mismos, entrega con autoanulación. Y mujeres que sienten en el fondo que están con alguien bueno, pero débil. La teoría de Freud no desapareció. La enterraron, pero su eco está en cada mensaje leído e ignorado, en cada distanciamiento sin motivo, en cada necesito mi espacio que nadie sabe explicar. La dinámica sigue sucediendo, solo que ahora con más silencio, más culpa y menos conciencia. Llegó la hora de enfrentar el espejo. La mayoría de los hombres no pierden el deseo de su mujer porque ella cambió. Lo pierden porque él dejó de ser quien era al principio. Al inicio, él era centrado, tenía dirección, opinión, su propio ritmo. No buscaba agradar, simplemente vivía con presencia. Era deseable porque no se estaba esforzando por serlo. Pero con el tiempo, empieza a cambiar. Pequeñas concesiones, pequeñas omisiones. Cede una vez y luego otra. Abre mano de sí mismo para mantener la armonía y, sin darse cuenta, deja de ser el centro para convertirse en un satélite. Freud, aunque no usaba este lenguaje moderno, advertía de esto. Cuando un hombre se desconecta de su eje, se vuelve una extensión del deseo ajeno. Ya no lidera su propia energía, reacciona a lo que ella siente. Vive tratando de evitar conflictos, de acertar, de ser suficiente. Y en ese esfuerzo, va perdiendo lo que lo hacía fuerte, su autonomía emocional. ¿Te has preguntado por qué, después de un tiempo, ella empieza a irritarse con todo lo que antes le parecía encantador?
Porque eso que te hacía único se volvió un problema. No es porque ella se haya vuelto mala. Es porque se está dando cuenta, aunque sea inconscientemente, de que dejaste de ser el hombre por el que se sintió atraída. Te convertiste en alguien que trata de encajar en su deseo, en lugar de ser alguien que sostiene el suyo propio. Este es el giro clave. El deseo femenino no es el enemigo. El enemigo es el abandono de tu propio centro. La mujer que te pone a prueba no necesariamente quiere destruirte. Lo que quiere es sentir si todavía hay algo en ti que no se doblega, que no se pierde, que no desaparece ante su mirada. Cuando ella siente eso, el respeto regresa, el deseo regresa. Pero cuando todo en ti se adapta, el juego termina y tú pierdes, aunque sigas amando, aunque te esfuerces, aunque seas un buen hombre. La conciencia que Freud trató de plantar era simple y brutal. Quien no entiende la dinámica del deseo se vuelve su rehén. Y el hombre que lo entrega todo, pensando que eso es amor, olvida entregar lo único que importa, su propia presencia intacta. Freud no odiaba a las mujeres. Le temía a lo que no podía explicar. Y el deseo femenino era eso, un enigma poderoso, inestable, vital. Pero el punto es este, no es un problema a resolver, es una realidad a comprender. El deseo femenino no es el enemigo. El enemigo es tu incapacidad de mantener tu postura, tu criterio, tu autodominio frente a un deseo que pone a prueba todo eso. Cuando entiendes esto, dejas de tratar de agradar y empiezas a sostener la tensión que mantiene vivo el respeto. La mujer no quiere un sirviente emocional, quiere un hombre que sepa quién es, incluso cuando ella no sabe lo que quiere. Si este video te dio un clic mental, una incomodidad o un recuerdo que no querías tener, es porque necesitabas oírlo. Esta teoría fue callada durante décadas, pero tú no necesitas seguir ciego. Comparte este video con alguien que esté viviendo esta confusión emocional y crea que el problema es él. A veces, la respuesta ya estaba dada desde hace mucho tiempo.